ciudades del mundo porque creo que el método de relevamiento es diferente. Motivo por el cual, cuando usted compara, tiene que comparar cosas que sean comparables. Tengo que usar las mismas herramientas para buscar los mismos resultados en una población similar. La población similar está. Los resultados son parecidos. ¿Qué herramienta diferente se utiliza? La herramienta que usamos acá es una herramienta local, es un test local. Ah, ok, en ese sentido. Es un test del CONICET. Bueno, el muestreo se tiene que hacer, es similar en todos lados por ciencia estadística. El tema es cómo se recogió, con qué fiabilidad. Sí, exactamente. Perfecto, muchas gracias. ¿Con qué fiabilidad? Así, me gustó la frase, pero bueno. Nos vamos a meter en otro tema. Hoy tenemos un día, mira, ¿sabés cómo me tienen? Así. Vamos a hablar un poco de plasma. Un minuto. Plasma de convaleciente, nos vamos a meter un poco. Estamos con un médico hematólogo, el doctor Jorge Solimano. Jorge, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por acompañarnos. Por la invitación. Y bueno, nos vamos a meter también con este tema del plasma, que también, hay que decirlo, en este programa desde el mes de mayo, yo siempre he dicho, yo no sé si quiere mantener esa paternidad, Claudio, pero dije, el padre del plasma en esta zona es Claudio Sim, pero bueno, veremos si lo quiere seguir manteniendo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Jorge es el responsable del tema plasma de convalecientes, del programa plasma de convalecientes en el CEMIC, que fue el instituto que más trabajó en eso. Después apareció el Hospital Italiano, que usó un protocolo diferente, y el Hospital de Clínicas, que usaron protocolos diferentes. El Hospital Italiano demostró en su estudio, con una cantidad de casos importantes, que el plasma de convalecientes no era útil en pacientes críticos. ¿Usted está de acuerdo, Jorge? Bueno, en principio nosotros empezamos a pensar en el plasma a principios de marzo de este año. La epidemia empezó en diciembre, la verdad que datos no teníamos. Tenemos una historia previa nuestra en CEMIC con el trabajo pionero de Maistegui. Y Vilches, Maistegui y Vilches. Exactamente, y Vilches. Acá reivindicamos siempre a Vilches. Maistegui y Vilches. Y en realidad él en 3 años hizo el trabajo en fiebre hemorrágica y demostró bajar la mortalidad de manera muy significativa del 30 al 1%. Y él observó en ese momento que en realidad era importante en qué momento se infundía. Ese era uno de los puntos críticos. Y el segundo era que no era lo mismo un título que otro de anticuerpos. Claro. O sea que en realidad se estaba hablando de algo diferente. No es lo mismo, todos los plasmas no son iguales. No son iguales. Y los momentos para aplicarlos no son iguales. Exactamente. Y nosotros empezamos a pensar en un protocolo de plasma. Yo quiero aclarar, soy co-investigador. El investigador principal es el doctor Ricardo Valentini. Perfecto. Y empezamos a pensar en el protocolo de plasma a principios de marzo y fuimos alentando a la población que había tenido COVID, a invitarlos a donar plasma. Y los primeros casos, como ustedes lo comentaron hace un rato, eran pacientes que venían de afuera, que habían tenido COVID y habían tenido diferentes grados de severidad. Y una vez recuperados, los invitamos a donar plasma para poder tener un stock de plasma para prepararnos para la epidemia de COVID severo que preveíamos tener. Tal es así que el primer plasma lo donamos nosotros, se infundió en el Sanatorio Güemes a principios de abril y que en realidad no tuvo ninguna reacción infusional, y a partir de ese momento nosotros con nuestro protocolo, que lo teníamos auditado por nuestro comité de ética, nos dedicamos a tratar neumonía severa por COVID que tenía algunas particularidades. Y creo que hay que hacer hincapié en eso porque las diferencias de los diferentes protocolos hacen que los resultados den de una manera o de otra. En principio, estábamos al tanto de que el italiano había diseñado un protocolo... versus placebo. Exactamente, randomizado 2-1 versus placebo. El objetivo de ellos era recolectar 333 pacientes, poner una rama de 2 con plasma de convalecientes y uno versus placebo. Y en realidad nosotros por cantidad de población y el perfil que vimos, en realidad consideramos que infundir placebo en los pacientes serios o infundir plasma no de convalecientes, como había hecho Maistegui en su momento, era una medida un tanto arriesgada. En principio, lo que sugerimos era infundir plasma en pacientes que tenían neumonía severa, que tenían hipoxemia, que no resolvía con cánula, concentración de oxígeno, con muy poca saturación de oxígeno, y que requirieran asistencia respiratoria mecánica o máscara de reservorio la primera semana a 10 días de haber
haberse infectado por coronavirus. Perfecto, ¿y cómo les fue? Y en realidad nosotros tuvimos un resultado muy favorable a partir del momento que empezamos a sumar pacientes, esto fue de abril hasta principios de julio, recolectamos 90 pacientes severos con neumonía severa y algunos de ellos, un tercio, en respirador. En realidad fuimos aprendiendo con el tiempo. Perfecto, pero 90 pacientes severos, internados en terapia intensiva, un tercio de ellos, 30 con respirador. ¿Y cómo fue el resultado? Y en realidad el resultado fue alentador, porque lo que se logró fue que los pacientes severos bajar debajo del 40% la mortalidad en pacientes ventilados y en los pacientes con máscara de reservorio y no ventilados, no en asistencia respiratoria mecánica, la mortalidad fue el 9%. Logramos reducir. El problema es que al no tener un diseño de trabajo comparativo, hacemos con control histórico. En realidad la mortalidad por COVID severo, fue cayendo la mortalidad. De inicio era aproximadamente 60%. Esa era la mortalidad de inicio. Después fuimos aprendiendo, usamos corticoides, pusimos ventilación prono, o sea, estamos haciendo algo de historia, pues empezamos en abril y en realidad nuestro protocolo terminó en julio. Pero entonces moría menos gente cuando le agregaba plasma de convalecientes. Plasma de convalecientes en realidad tenía que tener algunas particularidades. Tenía que ser el paciente infección precoz y con títulos de anticuerpos que en realidad nosotros no teníamos un método para poder detectar anticuerpos neutralizantes. Teníamos determinaciones de laboratorio que nos brindaba los servicios, que era Abbott, y ese laboratorio tenía una correlación con los anticuerpos neutralizantes. Lo que pudimos determinar era que tenían anticuerpos altos y en enfermedad precoz, no ventilados en asistencia respiratoria mecánica, con falla multiorgánica, se reducía de manera sensible la mortalidad debajo del 10%. O sea, los pacientes con COVID más complicados que recibieron plasma de convaleciente con un buen nivel de anticuerpos, esos pacientes se favorecieron en términos de solución. Mejoraron, bajó la mortalidad a 28 días. O no murieron directamente. O no murieron. En realidad observamos primero clearance de virus, PCR negativa a corto plazo. Desaparecía el virus. Y en realidad tenemos que entender que en la fisiopatología, la primera parte del virus viene, ataca, daña y se va. Y en realidad el resto es mecanismo inflamatorio. Totalmente, eso lo hemos explicado y está claro. Perfecto. ¿En qué momento le daban el plasma? ¿Cuando entraban a terapia intensiva? Nosotros veíamos que el paciente entraba con neumonía, criterio de neumonía de 4 cuadrantes, con desaturación y requerimiento de oxígeno que no resolvía con cánula, le indicábamos plasma. Y en realidad la infusión de plasma fue muy precoz, 24 o 48 horas del paciente internado. Lo que pasa es que tenía que tener... ¿En terapia? En terapia o en sala de terapia intermedia. No todos en pacientes en terapia. Perfecto. Pero teníamos que el paciente tenía que ser COVID positivo, tenía que tener evolución de los síntomas, una tomografía que corroborara ese estado y a partir de ahí infusión de plasma. Bueno, por lo que lo estamos escuchando, la verdad que los resultados son muy positivos. Digamos, no vamos a contrarrestar lo que pasaba en otros lugares, pero la verdad que... A ver, son dos trabajos distintos con protocolos distintos. Es generación de evidencia, o sea, se va generando la evidencia. Jorge, no solo los pacientes que ingresaron bajo el protocolo, el resto de los pacientes, ¿han tenido accidentes de efectos adversos en relación con recibir pacientes plasma de convaleciente? En realidad, eso era porque todo trabajo de investigación, lo primero que tiene que demostrar es que sea seguro y después que sea eficaz. En realidad había una preocupación respecto a efectos infusionales del plasma, como daño pulmonar asociado a infusión de plasma o alguna reacción febril o alguna sobrecarga de volumen en infusión de plasma en pacientes que están críticos respiratorios. En realidad la incidencia fue muy baja. Perfecto. Solo 2 pacientes tuvieron algún tipo de complicación, ningún TRALI, y en realidad ya hay datos de más de 100.000 pacientes Mayo Clinic con muy baja incidencia de efectos tóxicos por la infusión de plasma. Y creo que lo que pudimos aprender en este tiempo, nosotros seguimos después con otros protocolos para pacientes inmunosuprimidos o en quimioterapia, es que aquellos que tienen títulos plasma con títulos de anticuerpos neutralizantes altos y por otro lado en infusión precoz en pacientes no ventilados con desaturación, máscara de reservorio, son el paciente ideal para poder recuperarlo con plasma de convaleciente. Pacientes, digo, para ayudar a que la gente entienda, pacientes muy complicados, internados en terapia intensiva o en habitaciones preparadas para hacerlo, antes de entrar al respirador, con enfermedad, con pulmonía en los 2 pulmones, digamos así, y con
una saturación de oxígeno, ¿de cuánto? Debajo del 93% de saturación de oxígeno, 93%. Con aporte de oxígeno. Ok, a usted le da al paciente oxígeno, alto flujo de oxígeno, y le pone el oxímetro, es mucho más sofisticado que esto, pero y le da menos de 93 y tiene enfermedad respiratoria, le daban plasma. Que debería dar 96, 97, 98. 97. Y otro punto es que la población crítica en terapia intensiva es una población que es candidata a otro tipo de protocolo, que se demostró en el recovery, que es utilizar dexametasona en pacientes ventilados, que eso está fuera de discusión. Ahora el recovery... Le agregaban, digamos, no es que cambiaban la dexametasona, le agregaban Exactamente. Y ese trabajo, ese recovery y el recap, a fin de año va a poder dar datos randomizados en pacientes muy parecidos a los nuestros para poder decir esto funciona o no. Y tenemos más de 120 trabajos de plasma ongoing para poder decir cuáles van a ser los resultados. El trabajo del italiano, la verdad que es un trabajo excelente. De los pocos, excelente, pero es otro tipo de población. Sí, totalmente. Se ha hecho de otra manera. No, creo que es muy claro y con respecto a la seguridad que muchos pacientes también tienen y muchos pacientes y muchos médicos tienen esta cuestión acerca de la seguridad. Porque obviamente usted en estos casos lo recomienda, digamos. Yo lo recomiendo, lo seguimos recomendando bajo estrictos criterios de protocolo de investigación hasta que esté demostrado y en realidad ha demostrado seguridad y en una población determinada eficacia. Muchas gracias, Jorge. Por eso traemos científicos, traemos médicos de primer nivel, porque obviamente todo, yo digo, lo recomiendo como si habláramos de un detergente, no. Lo recomiendo y le pregunto a alguien que sabe y que es un científico y que mediante todos los protocolos y las pruebas y los estudios dice sí. Siempre traemos a lo mejor que hay en medicina y ciencia. Gracias, Jorge. Gracias por haber venido acá con nosotros. Muchas gracias. Quiero preguntar una cosa, nos vamos a meter ahora en vacunas, que es el tema, quédate ahí porque nos vamos a meter... Mirá, lo que queda del programa seguramente hablaremos mucho de vacunas. Quiero preguntar una cosa que tal vez es una pavada como de las mías. ¿Por qué hay tanto hombre contagiado de COVID y hay menos mujeres? ¿O es una sensación mía? No, estadísticamente es así. ¿Por qué? Pero ¿cuál sería el...? ¿Hay algún motivo científico? No llega a 2-1, pero es bastante cercano. La mayoría de la... ¿Sabes por qué me acordé? Porque veía en el informe de Solimano recién, lo veía ahí, y había más hombres, y se me disparó ahí. Hay varios aspectos, hay varios...